Bueno, y como todos los viernes, sumamos aquí a la mesa de Buena Mañana a Vicky Rodríguez, periodista especializada en género. ¿Cómo estás, Vicky? Hola, Gaby, ¿cómo estás? Buen día, bien. Bueno, a ver, ayer fue una jornada muy importante en la capital provincial. Se conoció el fallo, la sentencia en el juicio que investigó a un docente que estaba denunciado por abuso. Estamos hablando de Juan Trigatti, del Jardín Ceferino Namuncurá. La investigación era sobre un abuso a 5 chiquitos. Un caso, además, de muchos años de investigación que termina con la absolución del docente. La Fiscalía y la querella habían pedido una pena muy alta, 25 años de prisión, y un tribunal integrado por 3 jueces lo absuelve. Esto, por supuesto, que pone el foco en la investigación de los fiscales, de cómo se llevó adelante ese aspecto, pero vuelve también a poner sobre la mesa la importancia de la ESI, de la educación sexual integral en las escuelas, para que los chicos tengan herramientas para poder hablar y contar lo que les pasa. Sí, exactamente, porque fue un caso además muy mediatizado, donde ocurrieron distintos tipos de situaciones que llevaron a todo el proceso de estar constantemente en la agenda mediática y abrir el debate sobre, bueno, efectivamente, qué pasa cuando un niño o una niña denuncia. ¿Qué pasa? ¿Cómo es el proceso, como bien decías, el proceso de investigación de eso? Pero fundamentalmente también, bueno, ¿cuál es el rol de los docentes de la escuela en todo esto? Y, o sea, y como para contextualizar un poco, este año salió un informe del Observatorio Argentino de Argentinos por la Educación, que decía que el 44% de los niños y niñas de las escuelas argentinas dijeron que en la escuela les enseñaron a cuidarse, a detectar el maltrato, a detectar el abuso, a poder ponerlo en palabras, y además un 24% dijo que quería más información al respecto. O sea que también tenemos que en Hay esto una demanda, poner una necesidad. Claro, ¿qué están diciendo las chicas, los chicos en las escuelas que quieren este tipo de información, que quieren estas herramientas, que quieren poder cuidarse, poder detectar y poder tener un espacio seguro como es la escuela para denunciar? Para hablar un poquito más sobre esto, estamos con una especialista en la temática, Fernanda Pagura. Ella es doctora de Educación en Ciencias, es especialista en géneros, educación y sexualidad, y además desde 2018 y durante 11 años fue coordinadora del programa de ESI de la provincia de Santa Fe, que fue un programa precursor no solo en la provincia sino a nivel nacional, sobre justamente llevar estos contenidos a la escuela. Hola Fer, ¿cómo estás? Hola Fernanda, un gusto tenerte acá. Gracias, buen día, muchas gracias por la invitación y sobre todo por poner estos temas en agenda mediática, ¿no? Que es lo que también necesitamos como parte de esta integralidad de la ESI que derrame la institución educativa. Bueno, Fer, hablábamos antes de la nota un poco sobre estas otras cosas que dispara el caso de Trigatti, más allá de la resolución de la justicia, esto de poder pensar que, bueno, ¿qué pasa con los docentes? Hay como una idea de que, bueno, a partir de esto los docentes no pueden tocar a los alumnos, no pueden hacer nada dentro de la escuela, que tienen que tener distancia, porque así solamente van a zafar, si querés, de una denuncia. ¿Esto es verdad? ¿Es lo que está planteando la ESI realmente? Bueno, hay como varias aristas a partir de lo que planteas, Vicky, ¿no? La cuestión es el temor que instalan estas situaciones en el vínculo con las infancias, ¿sí? Y cómo es mirada esa relación. Eso por un lado, que a su vez, bueno, suele pasar como parte de las estrategias, ¿no? Para seguir sometiendo a las infancias a este tipo de crueldades que se hace una intensificación de esa idea de que, ojo, no lo toques, sí, porque te vas a comer una denuncia de abuso, ¿sí? Bueno, eso en realidad también lo podemos rastrear desde mucho antes, incluso en la década de los 90, ¿no? Que estaba esta noción de no tocar a las niñas, niños y niñas, pero esa es una arista. La otra arista es, bueno, ¿qué ocurre en las instituciones educativas, en el día a día, ¿sí? En el marco de estas situaciones que acontecen, ¿sí? Como la que ustedes plantearon, y qué hacemos con esto, ¿sí? Y eso también requiere todo un trabajo institucional, más allá o más acá, o en el marco de las normativas vigentes, porque tenemos responsabilidades en relación a los derechos de niñas, niños, niñas y adolescentes. Disculpen que no puse, ahí va, se me va a cortar si no la PC, ahí está, me estaba quedando sin batería. Por lo tanto, hay como varias cuestiones a trabajar. Una de ellas es, los agentes del Estado somos
quienes mediamos en la garantía de derechos, ¿sí? Somos quienes podemos facilitar el ejercicio pleno de los derechos sexuales de las infancias, niñeces, adolescencias y también de adultas y adultos que transitan en el sistema educativo, pero también nos podemos posicionar como barreras al ejercicio del derecho, ¿sí? Por lo tanto, primero hay una responsabilidad asumida y que obviamente una institución educativa tiene que ir en esa línea. Y por otro lado está qué pasa con los sentires de la docencia. Y está bien que escuchemos este temor, ¿sí? Está bueno que lo podamos poner en palabras, pero lo cierto es que cuando analizamos la historia de la educación, no me voy a detener en los últimos días, décadas, en la historia de la educación, o ustedes mismas, ustedes mismos, quienes estén escuchando, podemos detectar en el momento en que alguien se acerca y me toca con una intencionalidad otra, que no es ni la ternura, ni la amorosidad, sino que hay una intención extra, ¿sí? Que tiene que ver con algo que me incomoda, con algo que no me está gustando, que en la piel la siento desde una incomodidad plena y que muchas veces no tenemos palabras para poder nombrar esa incomodidad. Y en el caso voy a hablar de las mujeres cis, que en relación a la violencia, que hasta incluso, digo esto para que quienes estén escuchando como adultas puedan pensar todas las situaciones que hemos vivido en las cuales incluso obtura la posibilidad de hablar, nos bloquea. Si eso nos pasa a mujeres adultas, imaginemos qué pasa con las niñeces cuando están en esa situación, ¿sí? Hay una imposibilidad de hablar. Pero volviendo al tema de esto que ustedes plantearon, ya no puedo tocarlo. No, hay una lectura de esa forma en que yo me vinculo, porque si no tampoco las familias podríamos colaborar, ¿sí? En el abordaje de la higiene de las infancias, en la enseñanza, porque, bueno, estaríamos en la misma situación. Y eso no ocurre. O sea, hay una intencionalidad otra que de parte de un victimario, ¿no? Que está imprimiendo en ese vínculo algo que quien está en ese lugar podemos llamar de víctima, pero bueno, de una situación de sometimiento, puede leer ese extra, ese plus. Con la ESI enseñamos de algún modo a poder leer esa incomodidad y ponerla en palabras. Claro. Antes de que suceda lo más grave, bueno, el momento para evitarlo. Fernanda, yo te quería preguntar un poco qué está pasando en las escuelas santafesinas respecto de la ESI. Digo, si tienen una radiografía de cómo se aplica, si es en todos los establecimientos el mismo contenido o no. Fue muy resistido también en la provincia de Santa Fe, fue una discusión muy intensa. Bueno, ¿qué pasa hoy en el día a día? Y si es que todos los chicos reciben de manera pareja la misma información. Sí, bueno, lamentablemente ese es parte de un monitoreo que todavía nos debemos, ¿sí? Porque es una ley que justamente este mes cumple 18 años, ¿sí? Pero si bien hay dispositivos nacionales que hoy están bastante congelados en términos de monitoreo, sabemos que estamos trabajando con la ESI en el movimiento de significados culturales muy profundos. Por lo tanto, cuando vos me preguntas qué pasa, y pasan cosas muy distintas en las instituciones educativas, más allá del cruce entre instituciones de gestión pública o estatal, gestión privada, el lugar donde se asiente esa institución educativa. También va a estar asociado a la configuración en términos de cómo está conformado el equipo, si tuvo formación, no lo tuvo. Si tiene el coraje de seguir sosteniendo la ESI, ¿está? O sea, también el contexto, ¿sí? El contexto donde se inserta la institución educativa va también a jugar, ¿sí? Por eso también hay que fortalecer la docencia en argumentos. Porque acá hay una ley. Acá, a ver, siempre voy a este argumento para que se pueda comprender. Hay una ley que nos posiciona en la responsabilidad histórica. No es una obligación, es una responsabilidad histórica en el proceso de subjetivación de las infancias y adolescencias que nos ubica
por primera vez en la historia de forma absolutamente legal, ¿sí? En ese lugar de poder ofrecer herramientas para poder construir y ejercer una ciudadanía plena, ¿sí? En ese sentido, es como, y ahí viene el ejemplo, no le preguntamos a las familias si podemos dar el teorema de Pitágoras, ¿qué les parece? ¿Podemos dar la teoría de la evolución, que es la base de la biología moderna? No lo hacemos, ¿está? Y digo, ¿por qué le tenemos miedo a la ESI y por qué no a la teoría de la evolución? Que también va a discutir sentidos, ¿sí? Bueno, quizás la respuesta tiene que ver con que venimos a discutir relaciones de poder, gente. ¿Sí? Relaciones de poder que en el caso de el abuso sexual contra niñeces y adolescencias está asociado a una situación donde alguien goza con el sometimiento de esas infancias. ¿Sí? Y no está dispuesto, y lo voy a decir en masculino porque la mayoría son varones cis heterosexuales, no homosexuales, como se suele creer a nivel de mitos, ¿está? Son varones que tienen sus familias, heterosexuales, tienen hijas, ¿sí? No están dispuestos a ceder, ¿sí? Esa legitimación histórica en términos de que si es una persona, una niña, un niño, es casi mi propiedad. Lo cosifico desde una mirada simbólica, claramente que no aparece en estos términos, ¿no? Y sobre él como cosa, como si fuera esto, como cosa, hago lo que quiero a favor de mi propio placer. Y eso necesitamos no solo hablarlo, sino ofrecer herramientas para poder tener una intervención, una implicación de parte de alguien que esté por fuera de esa relación. Claro. Si no, es muy difícil, ¿sí? Sí. Esa implicación por un tercero, que es una implicación real y simbólica, es decir, esto no solo no, sino también generar acciones, ¿sí? Para poder interferir y cortar, ¿sí? Empezar generar acciones de salir de esa situación de sometimiento. Ahí está la institución educativa. Ahí aparece también algo que, bueno, escuchábamos también en la nota anterior, la voz de las infancias en esto, la voz y esto que vos decías, la ESI viene a darle la palabra y a poner en palabras lo que está pasando. Y lo que vemos no solo en Argentina, sino ya en un contexto internacional y de avanzada de la derecha, que es algo que venimos hablando hace tiempo en este espacio, es que se retoma un concepto que hace algunos años había quedado erradicado, que es el SAP, el síndrome de alienación parental, que es un síndrome inventado, esto como para contextualizar un poco, es un síndrome inventado por un espacio de estudios que se creó en Estados Unidos, cuyo creador terminó suicidándose por haber sido acusado y porque se había comprobado distintos hechos de abuso sexual contra las infancias, ¿no? Esta avanzada de decir que lo que plantea el SAP es justamente que por ahí muchas veces las madres instalan en la cabeza de las infancias la idea de que alguien ha abusado de ellas o de que alguien las ha maltratado. Sobre esto, vos estás viendo también esta misma avanzada y este mismo reflote de un síndrome que no existe como tal dentro de la Organización Mundial de la Salud y que había sido refutado ya hace varios años. Sí, tal cual. Lo volvemos a escuchar. Lo volvemos a escuchar. Ah, bien. Lo volvemos a escuchar en el marco de defensas de padres que están asociados a causas vinculadas con abuso y en donde se reflota precisamente para culpabilizar a las madres, ¿está? Y como vos bien dijiste, no tiene ningún sustento científico, o sea que es absolutamente inventado, no hay corroboración empírica sobre esto, pero sí lo volvemos a encontrar y la lectura que podemos hacer es nuevamente quebrar esto que la ESI viene a traer, que es poder hacer político lo personal. ¿Y esto qué nos implica? ¿Qué nos viene a decir? Esto que nos pasa en el marco de la vida íntima, en el marco de nuestra familia, nuestra casa,
también tiene que ver con relaciones de poder. Y poder ponerlo en palabras puede ser la escuela, pero también tiene que haber otras instituciones, escuchaba el caso anterior, que es todo el sistema de justicia. Claro. ¿Sí? Los organismos del Estado que también tienen que revisar sus protocolos de actuación. O sea, todo esto tiene que mirarse en clave integral. Pero como para cerrar, para hacer político lo personal, la ESI ayuda en poder hacer ese pasaje, que esto que me pasa a mí o me pasó a mí, ¿sí? Como en situación de abuso, no es una cuestión que, como hace el victimario, hacerme creer que yo provoqué, hacerme creer que lo hizo porque yo me lo merecía y estoy en ese lugar porque yo provoqué esto, ¿sí? Y que obviamente el silencio es el gran aliado. Lo que hace la ESI es decir, mira, justamente estas herramientas, estos modos, esta lógica es lo que se va replicando a nivel de las relaciones sociales y que nos ubica en ese lugar. A ver, mujeres, de cada 10 mujeres, estimamos que 10 fuimos abusadas. Sí, De son un modo u impresionantes otro. los números, Fernanda. Claro. Te agradecemos muchísimo el tiempo, Bueno. la explicación, el análisis, por supuesto, nos suma muchísimo, así que gracias y seguimos en contacto. Son temas que son para discutir mucho, nosotros nos vamos quedando medio sin tiempo, pero gracias nuevamente. Bueno, gracias a ustedes y sí, claramente hay que seguir trabajándolo. Bueno. Que tengan un buen día. Igualmente. Gracias. Bueno, interesante escucharla también a Fernanda Paura, sumando voces entonces, casos complejos, pero que vale la pena también traer a la mesa.